¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y poderles traer la segunda parte de este devocional que se titula Cazadores de Estrellas, ni tres, ni reyes, ni magos. Bueno, pues vamos a comenzar con la parte número 2 y dice así. La gloria de Dios regresa a Israel. Dice, Jesús nació en el establo de Belén porque esa noche no había lugar para ellos en el mesón y con la prisa del parto no consiguieron nada mejor. Pero eso no significa que se quedaron a vivir en el establo. 8 días después del nacimiento de Jesús, María y José viajaron 8 kilómetros desde Belén hasta el templo de Jerusalén, donde llevaron al niño Jesús para ser circuncidado según la ley de Moisés. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 21. Allí se encontraron con Simeón y Ana, que profetizaron sobre el niño y luego regresaran a Belén, donde seguramente consiguieron un lugar en el mesón o alquilaron una casa para quedarse los días siguientes. Quizás era la casa de algún pariente de José, porque toda su familia era de Belén. No lo sabemos, pero lo cierto es que estaban en una casa, ya que la Biblia nos cuenta que cuando los magos llegaron a Belén a ver al niño Jesús, entraron en una casa, no en el establo. Esto lo encontramos en Mateo en el capítulo 2, versículo 11. Los magos de Oriente, según el relato bíblico, nunca estuvieron en el pesebre, establo de Belén. Interesante. La Biblia nos dice que la estrella del Mesías Rey de los judíos brilló en Oriente. Los magos vieron una luz que brillaba en el cielo y la identificaron como una estrella, pero lo cierto es que esa supuesta estrella se movió guiando la caravana por el desierto durante casi 2 años de viaje e iban delante de ellos hasta llegar a Jerusalén. Cuando llegaron, se conmovió toda la ciudad con su anuncio. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque venimos a adorarle? El término rey de los judíos literalmente era el título que tenía Herodes, o sea, el rey de ese tiempo, quien era rey de Judea. Por tanto, decir que había nacido un nuevo rey era una clara revuelta contra su autoridad. Por otro lado, cuando la gente de Jerusalén escuchó ese término, rey de los judíos, es un término claro de alusión al Mesías prometido de Israel, el Salvador, así que todos estaban confundidos. ¿Cómo podía ser que el Mesías haya nacido y nadie lo supiera? Ni el poder político, representado por Herodes, ni los religiosos, quienes eran los escribas y fariseos, tenían idea de nada. Es que Dios decidió revelar su plan a los que son como niños, pastores sencillos y gentiles que fuera del imperio, lejos del poder político o religioso de la época, por fuera del radar humano, para que lo encuentren únicamente los que lo estaban buscando de verdad. Miren qué hermoso, los que lo estaban buscando de verdad. Entiendo que Herodes quería matar por celos al nuevo rey de los judíos, pero lo que no entiendo es por qué los religiosos de la época, al ser consultados por Herodes, le dan la cita exacta de las Escrituras diciendo que el Mesías nacería en Belén, aún sabiendo ellos que Herodes iba a matar a su Mesías, rey de los judíos. O sea, sí hay como que no se puede uno explicar por qué, ¿no? Esto lo encontramos en Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, y también lo encontramos en Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 5 y 6. Otra cosa que no entiendo es por qué nadie acompañó la caravana de los magos de Oriente rumbo a Belén para unirse a ellos e ir a conocer y adorar al nuevo rey de los judíos, que había nacido. Habían estado esperando por siglos a su Mesías Rey y de repente le dicen que ya había nacido en un pueblo, en Belén, a tan solo 8 kilómetros de la capital, y a nadie se le ocurrió ir a conocer o a adorar a su propio Rey Salvador, como escribió Juan algunos años después. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Pero la buena noticia es que si nosotros creemos en Él, escuchen bien, que si nosotros creemos en Él, podemos recibir la promesa que ellos despreciaron, ser hijos de Dios. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Así que siendo asesorados por los religiosos de la época, los magos de Oriente fueron a Belén a tratar de encontrar al niño rey que había nacido, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, marcando el camino hasta que se detuvo sobre la casa donde estaba Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 9 y 10. Honestamente creo poco probable que lo que vieron los magos haya sido realmente una estrella.
como lo entendemos hoy en día, ya que lo que ellos vieron era una luz que se trasladaba junto con ellos por más de 1600 kilómetros durante casi 2 años. Los guió hasta Jerusalén y luego hasta Belén. Y no solo eso, sino que se detuvo exactamente sobre la casa donde estaba el niño Jesús. ¿Cómo podría ser todo eso una simple estrella? Mi opinión es que esa estrella no era una estrella realmente, sino que era la luz de la gloria de Dios que se había ido de la ciudad de Jerusalén y ahora estaba regresando la gloria de Dios a la ciudad. Hay un pasaje muy interesante en Ezequiel capítulo 11, versículo 23, que nos cuenta cuando el profeta ve que la gloria de Dios se va del templo de Jerusalén y se pone al otro lado de un monte, al oriente de Jerusalén. Luego, muchos años después, esa misma luz brilla justamente en el oriente y se les aparece a los magos. Es allí donde comienza su camino de regreso a Israel, ya que el Mesías había nacido y la luz de la gloria de Dios volvía a Israel. En mi opinión, esa estrella que guió a los magos era en realidad la luz de la gloria de Dios, volviendo a Israel porque el Mesías rey de los judíos había nacido. Por eso se detuvo exactamente sobre la casa donde estaba Jesús en Belén. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso relato acabamos de escuchar! Y este relato, como lo he dicho en videos anteriores, está sustentado en la palabra de Dios. Está fundamentado con la palabra de Dios con los siguientes versículos. Por ejemplo, lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 21, que dice así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El siguiente lo encontramos en Mateo 2:11, que dice: y al entrar en la casa, ahí hace referencia a lo que decían, ¿no? Que los 3 magos encontraron al niño en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El siguiente lo encontramos en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se estaban refiriendo al Salvador, al Señor Jesús. El siguiente lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 5. Dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fue cuando los escribas y fariseos le dijeron a los magos al rey Herodes, dónde iba a nacer según las escrituras. El siguiente lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso vino el Señor Jesús, ¿vale? A darnos la oportunidad, a darnos ese regalo hermoso por gracia. Pero muchos en aquel tiempo lo rechazaron. Incluso en estos tiempos lo siguen rechazando. El siguiente lo encontramos en Mateo 2, versículo 9. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y por último, la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Bueno, queridos amigos, aquí hemos terminado el devocional del día de hoy. Espero que sea de muchísima bendición. Les mando un fuerte abrazo virtual. Que estén muy bien y nos vemos en el tercer y último episodio de este devocional Cazadores de Estrellas. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.